Nosotros también agradecemos también la atención de las personas que están en su casa siguiendo esta transmisión durante esta exposición del Marco General de Protección de Infraestructura Crítica. Cristian. Daniela, mira, a continuación daremos inicio a nuestro conversatorio de infraestructura crítica, con la participación del honorable senador de la República, el señor Kenneth Pío Olavarría, del señor Jorge Chinea López de INCIDE España, el profesor doctor Javier Bonaire Fabre, responsable de la línea de ciberseguridad de la Universidad Técnica Federico Santa María, que acaba de hablar con nosotros, el representante de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad España y el señor Francisco Caldera de Trend Micro, que nos acompaña en forma presencial. Tenemos la suerte que esté acá. Pero por supuesto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme. Siéntese, por favor. Bueno, y continuando con el programa, para dar término al segundo bloque, dejo con ustedes... No. Yo creo que... sí, no sé si estamos en lo correcto, porque me dicen que vamos con Nina Ali, quien es directora ejecutiva. No, entonces vamos a continuar ahora con la mesa de conversación. Y bueno, comencemos con las preguntas, porque también sabemos que tenemos a todos los expositores en esta mesa. Yo voy a hacer la primera pregunta, Sí. Que la tengo acá, para que todos pongan atención, No sé, por Daniela, favor. perdón, si estamos todos conectados. Deberíamos estar todos conectados. A ver Sí. si nos Ahí soplan. está, perfecto. Hola. Yo no sé si buenos días o buenas tardes ya. Buenas tardes. No sé. Depende del continente. La verdad es que... Bueno, les voy a hacer entonces, para que estén todos atentos, les voy a hacer una pregunta a todos para que después puedan respondernos esta información. Desde su punto de vista, ¿cómo impactaría una falla en infraestructura crítica en la ciudadanía y en las instituciones? Bueno, si quieren parto yo. Y bueno, primero que todo les agradezco mucho por invitarme a este importante evento, ¿verdad? Y en relación con la pregunta, a mí me gusta un poquito contextualizar y creo que es súper importante entender cómo el concepto de infraestructura crítica ha ido cambiando y evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Inicialmente, las infraestructuras críticas se iban afectando dependiendo de diferentes factores, ¿verdad? Y teníamos factores climatológicos, geológicos, ¿verdad? Criminales, ¿sí? Y hoy en día se ha ido sumando en el tiempo el factor también tecnológico, porque efectivamente ya hoy en día estamos en un mundo hiperconectado, justamente como con el título del seminario. Tenemos absolutamente todo arriba, digamos, trabajando en nube, trabajando con tecnología. Y eso ha ido, obviamente, generando ciertas mejoras, porque vamos mejorando procesos, vamos mejorando también la posibilidad de ser más eficientes. Sin embargo, también va generando algunos desafíos, ¿verdad? Y ahí es donde, justamente, cuando hablamos de la amenaza tecnológica, es donde nosotros ponemos la atención, y ahí hablando ya yo desde Trend Micro, cómo justamente vemos ahí que efectivamente cualquier falla en una infraestructura crítica desde el punto de vista tecnológico tiene una repercusión importante en las personas y en las diferentes instituciones. De hecho, basta con mencionar en la realidad chilena cómo los ataques a los bancos, que hoy en día son para nosotros totalmente esenciales en la operación y en el diario vivir, nos van afectando, y eso justamente significa que tenemos que estar atentos a ese desafío. De hecho, también hablando un poquito de un reporte del World Economic Forum, donde posiciona la ciberseguridad o las fallas de ciberseguridad como un riesgo altamente probable y de un muy alto impacto, ¿verdad? De hecho, y ya saliendo un poquito de la realidad de Chile, es cosa de que nos vayamos ya años atrás, año 2015, infraestructura crítica en Ucrania, ¿verdad? Sector de electricidad, donde efectivamente les atacaron y tuvieron un impacto bastante negativo. ¿Quién no necesita la electricidad para poder vivir, verdad? Claro. Y si ya luego vamos enfocando eso a la realidad de cada uno, puede extrapolarse mucho más, porque al final de cuentas, a lo mejor yo en mi vida diaria la electricidad la uso pues para el refrigerador, para la tele, para diferentes cosas. Pero ¿qué pensar de una persona que depende de la electricidad para vivir?
como por ejemplo personas que viven en un entorno familiar donde están conectados a una máquina. Claro. Y en esos casos justamente estamos hablando de que es un tema de vida, ¿verdad? ¿Como un electrodependiente? Correcto, un electrodependiente, ¿no? Entonces, justamente hablamos de ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones como también año 2017, donde un ataque de ransomware generó una caída de servicios importante en el mundo de telecomunicaciones en España, ¿verdad? En el tema de distribución en una empresa danesa importante, ¿verdad? Y en el fondo es como entender cómo este tipo de cosas que pensábamos o no pensábamos en ellas en el pasado, hoy en día tienen un impacto muy fuerte. Y justamente pensando y volviendo a la pregunta, realmente en la vida de las personas y en el diario vivir, efectivamente tienen un impacto y por eso que es donde nosotros tenemos que poner un foco especialmente. Perfecto. Le damos la palabra, jefe. Les damos la palabra para que sigamos con la mesa de conversación. Sí, por supuesto. No sé si el senador Piu se encontrará por ahí. Sí, aquí estoy, quizás con un poco de problema ancho banda, pero listo a participar. Este tema de la infraestructura crítica tiene que definirlo cada país porque existe varios criterios que tenemos que tomar en cuenta. No todos los países somos iguales, hay cosas que son más críticas para nosotros que otras, y hay cosas que están ubicadas en ciertos lugares. Chile, por ejemplo, tiene dependencia de los puertos. Nosotros somos una isla. Fallan nuestros puertos, el 94% de nuestro comercio se muere, cae. No tenemos combustibles fósiles, dependemos de lo que llegue por mar. Si se llegara a cortar la cadena de suministro por mar o se cortara la comunicación a Santiago, Santiago queda sin combustible. La infraestructura crítica es toda aquella que nos afecta a nosotros, a las personas, a nuestra calidad de vida, al funcionamiento de las empresas, al funcionamiento del país. Por lo tanto, cada país tiene que levantar esta infraestructura y lo que es más importante, la interdependencia. Cómo las industrias se relacionan unas con otras y cómo los efectos de algunas producen efectos más grandes en otras. Entonces, es una situación compleja y por eso los países han adoptado por tener centros de protección de infraestructura crítica que analizan esta situación, tienen un modelo para ir incorporando nuevas infraestructuras que puedan ser parte de la necesidad como de no estoy en el mono. Finalmente, tenemos que entender que la protección tiene que ser tanto física y para eso entender que los ataques pueden venir de insiders. Por lo tanto, se tiene que tener buenos controles de acceso, buenos controles de seguridad, buena biometría, especialmente en las salas de servidores. Pero también tiene que ser la seguridad virtual. Y eso es lo que conocemos como la infraestructura crítica de la información. Las dos cosas no se pueden separar, las dos cosas tienen que ir juntas y tenemos que avanzar con ellas. Por eso, yo en lo personal creo que el mayor problema que tenemos que enfrentar como humanidad es cuando atacan nuestra infraestructura crítica. Y un ataque a la infraestructura crítica tiene que ser evaluado de un nivel distinto. Se requiere entender quién es el atacante, la atribución, quién está detrás, porque la decisión, la respuesta política del gobierno a esa situación no necesariamente va a ser un ciberataque de vuelta. Estados Unidos ha definido muy claro que los ataques a su infraestructura crítica pueden esperar incluso una respuesta militar. Así de crítico es entonces. Nosotros tenemos servicios básicos que dependemos de ellos. Si estos servicios fallan, nos pueden afectar la calidad de vida, nos pueden afectar el trabajo, nos pueden afectar los ingresos, nos pueden afectar la vida. Y ahí el gobierno, con los mecanismos, y por eso Carlos Landero explicaba muy bien el concepto del CECIR nacional, el CECIR de CECIR, que va a tener que tener esa gran responsabilidad, determinar la atribución. Y en base a eso, tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proteger? Y también, ¿cómo vamos a responder? Porque hemos sido atacados gravemente. La infraestructura crítica es esencial, dependemos de ella, y por lo tanto todos tenemos que contribuir a cuidarla. Las personas que están a cargo de mantener los sistemas, de actualizarse, de estar al día. Por eso se requiere de inversión y se requiere que los gobiernos corporativos de todas estas infraestructuras críticas tengan en sus directorios personas especializadas en ciberseguridad. Hoy las operaciones son digitales y estas operaciones digitales requieren de personas que tengan los conocimientos adecuados. La operación más importante para Chile es la operación minera. Y ahí tenemos un sector de una infraestructura crítica gigantesca, porque si se suspenden las exportaciones mineras, nuestro país va a ser afectado, porque el efecto que tiene la minería en el PIB es muy grande.
Esos son los análisis que tenemos que esperar, esas son las dependencias que tenemos que analizar, esa es la capacidad de respuesta que tiene que tener el país y entender que nuestra infraestructura crítica de la que dependemos nosotros es de interés nacional, tiene que ser protegida de todas formas y tenemos que tener una capacidad de respuesta como país si es que esta es atacada, ya sea por organizaciones criminales o incluso actores estatales que hacen esto como parte de sus planes de prueba, de entrenamiento, nos usan de entrenamiento en Chile, o como una medida para poder atacar al país por alguna razón que tendrá probablemente algún otro objetivo. La infraestructura crítica entonces es fundamental, me alegro que hoy podamos conversar y discutir de ella, y quedo abierto a las próximas intervenciones de los panelistas para seguir avanzando en este tema. Muchas gracias. Senador, ahora le vamos a pedir al señor Jorge Chinea López de INCIBE España que nos responda a esta pregunta, por favor. Bueno, mi visión principal es desde el punto de vista de un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Por lo tanto, bueno, mi perspectiva a lo mejor es un poco más técnica. Además, también nos acompañan los compañeros de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Y es que justamente desde la experiencia que podemos aportar y la visión que podemos aportar desde España, y desde el punto de vista también, en la línea de lo que han comentado los anteriores ponentes, la colaboración en ese sentido se hace fundamental. En nuestro caso, para los operadores críticos del sector privado, nosotros como Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad trabajamos muy estrechamente con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior del Gobierno de España, que en realidad es la autoridad competente que existe aquí en España en los temas de ciber relacionados con la protección de las infraestructuras críticas, ¿vale? Entonces, en este sentido, un incidente dentro de una infraestructura crítica puede tener un menor o un mayor impacto en la ciudadanía y en las instituciones en función de la criticidad y el impacto, valga la redundancia, del incidente, ¿no? Desde nuestra experiencia de lo que a Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad en España se refiere, sí que podemos afirmar que los operadores de infraestructuras críticas, pues quizás impulsados por ciertas normativas legislativas y principalmente, pues bueno, y también porque son entidades que de alguna manera tienen concienciación en materia de ciberseguridad, como no podía ser de otra manera, digamos que lo llevan ya en el ADN desde el punto de vista físico, pues también lo trasladan al punto de vista ciber, tienen planes de continuidad de negocio, ¿vale? Y estos planes más de continuidad de negocio, pues bueno, siempre contemplan medidas muy estrictas y desde el punto de vista de la protección de las infraestructuras críticas. Y además, no solamente eso, sino que dentro de nuestra experiencia, pues para que el impacto en el caso de que ocurra sea el menor posible, pues nosotros desde INCIBE CER junto con la OCC organizamos diferentes ciberejercicios, ¿vale?, que permitan entrenar las diferentes capacidades que que debe de tener un operador crítico a la hora de responder a un incidente dentro de las infraestructuras críticas y los servicios críticos que ofrece dentro de su país o dentro de su sector. Estos ciberejercicios, pues bueno, suelen combinar desde temas de roleplay, es decir, cómo responde ante un incidente desde un punto de vista organizativo ese operador. Luego también se hacen simulaciones de ciberataques o incidentes, ¿de acuerdo? El objetivo, pues bueno, al final consiste en trabajar todos los equipos de los CSIR que deben de estar dentro de esos operadores críticos de los centros de respuesta a incidentes de ciberseguridad que están dentro de ellos, y luego incluso con ataques dirigidos pues de índole práctico, ¿no? Al final lo que se busca es mejorar la capacidad de respuesta, ¿vale?, ante incidentes de ciberseguridad, porque como la ciberseguridad al 100% no existe, y a pesar de que tengamos implantadas muchas medidas de ciberseguridad dentro de los operadores, siempre hay que estar preparados para que en el caso de que se dé un incidente de ciberseguridad
que dentro de una infraestructura crítica y dentro de un alcance de un servicio crítico se pueda resolver lo antes posible. Y de ahí que el hecho de que entrenar y practicar para nosotros, junto con las medidas de ciberseguridad y los planes de continuidad de negocio, entre otras cosas, sean una de las cuestiones principales en las que trabajamos con los compañeros de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que son la autoridad competente en materia de operadores críticos aquí en España. En esta materia siempre es importante lo que nos pueda comentar don Xavier Bonaire. ¿Qué nos puede decir, profesor? Buenos días de nuevo. Mire, el Internet y los sistemas de comunicaciones en general son parte de la infraestructura crítica de cada país. Eso todo lo creo que lo tenemos claro. En la parte de educación, voy a hablar un poco de esa parte porque es lo que me toca directamente. Con la llegada de la pandemia, tuvimos que cambiar de metodología de enseñanza. Tuvimos que usar clases online, 100% online, porque los estudiantes no podían ir físicamente en la universidad. Tuvimos que modificar varias cosas. Por ejemplo, los laboratorios que teníamos para que sean online de nuevo. Probablemente yo en informática pienso que es probablemente la materia más fácil de adaptar a una modalidad online, pero no es el caso de todas las carreras que tenemos en la universidad. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, una falla crítica en una infraestructura de telecomunicación como Internet, eso actualmente genera bastantes problemas de acceso a la educación. Porque todavía, aunque la pandemia, tenemos, digamos, mejora en la pandemia, todavía tenemos varios cursos que están online, tenemos curso híbrido también, y es muy probable que cuando se va a terminar la pandemia, ese modelo se va a quedar, el modelo híbrido, donde algunas partes de la clase van a ser online y algunas otras partes van a ser presencial. Entonces, una falla genera un problema de acceso a la educación actualmente en una infraestructura como Internet. Y no solamente de acceso a la educación, pero hay que saber que algunos de nuestros alumnos, por ejemplo, no están para nada en la quinta región. Tenemos alumnos ahora que siguen las clases, pero que están en Arica o en Punta Arenas. Entonces, una falla genera también una brecha de acceso a esa educación. Y no solamente para los cursos online de la universidad. Hay que saber que ahora Internet es esencial para los alumnos, para hacer tareas, para buscar informaciones, para buscar datos, etc. Entonces, una falla tendrá un impacto bastante grande en la parte educación en el país y en cualquier país del mundo. Tuvimos hace poco un ejemplo, el ejemplo de las redes sociales, de Facebook y WhatsApp, para no nombrarlo, que fallaron no por un problema de ataque, sino que un problema de configuración de un ruteo, pero que tuvo al final el mismo impacto que un ataque de ciberseguridad. Y yo conozco algunas personas que estuvieron casi estresadas todo el día porque no había acceso a mensajería de Facebook o de WhatsApp, que no tenían ninguna noticia de los amigos y que pasaron el día totalmente estresados, solamente por una falla así. Entonces, más allá de no acceder a la información, una falla en las estructuras críticas puede tener un impacto humano bastante grande. Y si se trata de una falla, un ataque a un sistema esencial como la luz, el agua, los medios de comunicación, el sistema financiero, eso también genera un estrés. Yo la falla de Facebook la viví súper bien, ¿no? Yo encuentro que no tuvimos notificaciones cada 5 minutos ese día, era fantástico. Pero hay muchas personas que lo vivieron re mal. Y de otro punto de vista, hablamos también del sistema financiero, que tuvimos varios casos en Chile. El sistema financiero obviamente es parte de la infraestructura crítica del país. Y hay que reconocer que para un cliente de un banco afectado es un estrés no saber cómo está su cuenta bancaria, si el dinero todavía está disponible, de no poder acceder durante varios días a veces al servicio y tener como único servicio funcionando el pago por tarjeta. ¿Ya? Y nada más. Entonces, eso genera un estrés en la persona también y tiene un impacto social que es importante. No es solamente un impacto tecnológico, no tenemos acceso a la información.
pero ese no tener acceso en varias personas ahora que tanto dependemos de Internet y del acceso a esa información genera un estrés que puede ser bastante complicado para algunos. Entonces, la protección de la infraestructura crítica, lo vamos a hablar más adelante en las otras preguntas, pero es algo esencial para cada país y como lo dijo muy bien el senador Piu, eso depende de cada país. Hay cosas que obviamente son comunes entre Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia. Telecomunicaciones, sistema financiero, etc. Pero podemos tener algunas cosas que efectivamente son específicas al país, que tiene que ver con la producción local, con la industria local, etc. Y eso tenemos que definirlo bien y definir bien cuáles son los procedimientos que vamos a aplicar para la protección y también la respuesta a incidentes cuando van a ocurrir. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a pedir al representante de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de España que por favor nos responda a esta pregunta. Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores del 4º Seminario Internacional de Ciberseguridad por haber contado con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior de España para participar en este evento de tanto prestigio y que ya se ha convertido en un referente a nivel internacional. Contestando a la pregunta planteada, ya ha avanzado muy bien el compañero de INCIBE, el señor Chinea, no voy a repetir lo dicho ya, pero sí, bueno, pues reforzar esa idea de que teniendo en cuenta que los servicios esenciales pues son aquellos servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, así como el funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas, y que dichos servicios esenciales son proporcionados en su mayor parte por instalaciones, redes o sistemas que han sido identificadas como infraestructuras críticas, resulta evidente que si se viese afectado el normal funcionamiento de alguna de dichas infraestructuras, ya fuese de manera accidental o como consecuencia de un ataque deliberado, también se vería afectada la continuidad de la prestación de los servicios esenciales con las consiguientes consecuencias negativas que afectarían a todos los ámbitos, tanto a los derechos, necesidades más básicos de los ciudadanos, como hasta el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Por tanto, resulta imprescindible la implementación de todas aquellas medidas, estrategias, políticas en materia de protección de infraestructuras críticas que resulten necesarias precisamente para mantener los servicios esenciales. Muy bien, Agustín. Quisiera, Francisco, preguntarte, conforme a lo que hemos visto, los temas que hemos desarrollado durante esta mañana y sobre todo aquí en el conversatorio, ¿cómo crees que está el actual estado en el área de la infraestructura crítica en nuestro país? Sí, Cristian. Efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista local, hablemos de Chile específicamente, vamos avanzando, ¿no? Yo siento que no solo Chile, los países en general van avanzando en materia de infraestructura crítica. Es algo que siempre cuando nosotros vamos tratando de abordar la problemática de algún tipo de amenazas y cómo de alguna forma nos vamos protegiendo y tomando medidas para que podamos de alguna forma sustentar este tipo de situaciones, dependemos mucho de que nos toque en el diario vivir. Y justamente los países, Chile también, hemos ido aprendiendo en el camino en la medida que hemos ido viendo que cosas que pensábamos que a lo mejor eran impensables han ido sucediendo. Y cuando miramos hacia lo que hemos ya ido comentando, ¿no? Ataques que ha habido en diferentes años anteriores, pensando sobre todo en el ámbito de ciberseguridad, y que a lo mejor pensábamos que, oye, esto era totalmente inabordable tiempo atrás, hemos ido viendo, oye, mira, ¿qué pasaría si efectivamente nos atacan un sector crítico como podría ser la alimentación o la cadena de distribución, ¿verdad? De hecho, recientemente, este mismo año, existió un ransomware que atacó una empresa muy grande de software, Casella, y fruto de este ataque se vio perjudicada una cadena de distribución muy grande en Suecia, ¿verdad?
¿Qué significó esto? Que tuvieron que cerrar 800 sucursales durante aproximadamente una semana. Entonces, claro, cuando miramos hacia ese tipo de situaciones, es cuando efectivamente los gobiernos también van diciendo, oye, yo tengo que hacer algo porque efectivamente me puede pasar a mí también. Y lo que comentaban también del sector financiero, es algo que ya ha ido pasando en el tiempo y son desafíos que justamente vamos viendo cómo ir abordándolos. Y yo siento que básicamente hay un patrón común en el que todos los países están trabajando y es justamente el concepto que ya en algún momento se habrá hablado, que es el concepto de resiliencia, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos tener esa resiliencia ante ese tipo de eventualidades? Porque realmente aquí no se trata de decir, a mí no me va a pasar. Se trata de decir, ¿qué voy a hacer cuando me pase? Claro. Y justamente bajo ese contexto es cuando yo tengo que ver, ok, ¿cómo yo voy a ser resiliente ante esa situación? Y ahí es donde yo voy viendo la robustez que tengo, y eso tiene que ver un poco qué tan robustos son mis sistemas para poder de alguna forma recuperarme ante una situación. Ya quitando un poquito del ámbito de ciberseguridad, pero pensando en un vector importante de amenaza en situaciones de infraestructura crítica, pensemos en el terremoto del 2010. ¿Qué aprendimos de eso? Y creo que aprendimos harto, ¿no? Aprendimos que efectivamente cuáles son nuestros dolores, efectivamente qué es lo que nosotros tenemos que mejorar de cara a que en una eventualidad, que un terremoto aquí en Chile por lo menos es algo bastante posible, entonces obviamente tenemos que pensar qué vamos a hacer a partir de ese momento para mejorar. Y justamente esas situaciones también, aunque son tristes y son, nos causan un poquito un impacto fuerte, nosotros aprendemos a decir, ok, aquí es donde me duele y por lo tanto ahí es donde tengo que de alguna manera poner alguna medida para poder prevenir. Y en el ámbito de tecnología es donde también empezamos a pensar en redundancia, ¿verdad? ¿Cómo hago que mis sistemas sean altamente redundantes para que efectivamente si me falla un entorno tenga la capacidad de ir levantando infraestructuras en paralelo, ¿verdad? Y todo eso también está dentro del desafío de cómo hoy en día se va levantando infraestructura en nube, pensando ya en el entorno más tecnológico, ¿no? Y la parte de la iniciativa de las personas también es fundamental, porque aquí esto no funcionaría de manera automática, sin que nadie lo piense, porque necesitamos gente que también sepa generar esas políticas para que efectivamente podamos contar con los mecanismos necesarios y de esa manera poder atender estas necesidades, ¿no? Y la parte de lo que ya comentaba, la adaptabilidad, ¿no? De justamente empezar a revisar el pasado para que podamos aprender y a partir de ese momento generemos un presente. Entonces, en resumidas cuentas, si me preguntan la posición actual a nivel país, yo veo que hay un avance. Yo veo que hay empresas que sí se lo están tomando más en serio, ya a nivel no solo infraestructura crítica, sino también a nivel pues, operacional. Lo decían por ahí, aquí en Chile las mineras son fundamentales para el país. Yo he visto ya también bastante tendencia a empezar a preocuparse en aquellos sistemas más industriales que antes realmente, por lo general, no se pensaba en ciberseguridad para el sector industrial. ¿Por qué no? Porque aquí la palabra que resume la parte industrial y la parte de entorno crítico es mantener todo en todo momento operativo, ¿verdad? O sea, aquí la operación es lo fundamental. Entonces aquí muchas veces la seguridad se ve como van a poner seguridad, entonces esto se va a hacer más lento, se va a ver perjudicada un poco la performance de las cosas. Entonces hay como un cierto recelo a tomar decisiones fuertes y decir, no, ¿sabes qué? Independiente, yo también tengo que velar por la seguridad porque tengo riesgos y porque hay muchas vulnerabilidades en este ámbito y tengo que tomar alguna medida. Entonces, yo he visto que ese camino ya hay empresas que lo están tomando. Ahora, eso también genera un desafío para nosotros, que somos los fabricantes, y bueno, más adelante comentaré también, pero en Trend Micro nos hemos tomado muy, muy en serio ese desafío, porque así como se va tomando conciencia de la necesidad, también va surgiendo necesidad de tener soluciones a la altura y que efectivamente garanticemos esa continuidad operativa. Perfecto, muchas gracias Francisco y le vamos a pedir al senador Kenneth Pugh a ver si nos puede por favor contestar esta pregunta. Pero muchas gracias. En Chile tenemos de todo. Tenemos todavía infraestructura crítica manual, donde tienes que ir a mano a mover la válvula para que se abra. O sea, desde eso hasta sistemas que están con automatización avanzada e inteligencia artificial. O sea, el campo de trabajo es gigantesco. Lo más probable, y eso es lo que estamos viendo, es que toda la infraestructura crítica va a transitar hacia sistemas digitales, usando todo el tema de la Big Data para poder optimizar.
Y eso queremos que se haga esta transformación digital con ciberseguridad. Ya lo decía Carlos Landero, no puede haber transformación digital con ciberseguridad. Notamos entonces que hay sectores industriales que esto ya lo tomaron muy en serio, y ellos toman las OT, las tecnologías de operaciones, de Operation Technologies, con las IT, las tecnologías más administrativas, juntas. Y han sacado del ámbito de la administración de finanzas, donde tenían la parte informática, y lo han puesto en el ámbito de las operaciones, entendiendo que las operaciones son operaciones digitales y que se tienen que estar monitoreando 24/7. Esas empresas son las que han alcanzado el máximo nivel de madurez. Y eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuál es el nivel de madurez que tiene cada una de las infraestructuras críticas para poder enfrentar estos ciberataques? Me gustó mucho lo que decía el INCIBE, Jorge Chine, respecto al entrenar. Tenemos que entrenar las capacidades. Estuvimos la semana pasada en León, eso queda a 2 horas en tren rápido de Madrid, 348 kilómetros al norte de Madrid, con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, en ICE, el 15º Encuentro Nacional de Ciberseguridad. O sea, España lleva 15 ya, nosotros llevamos 4, estamos 11 años atrasados. Esa es la diferencia para que más o menos midamos a qué distancia estamos. También tuvimos la oportunidad de estar con toda la gente que está dirigiendo en España el tema de la ciberseguridad y nos dimos cuenta de la importancia de la colaboración público-privada. No se puede hacer esto desconectado solo, el Estado tiene que estar haciendo su parte, coordinando lo que puede, pero son los privados, y son los privados en base a los entrenamientos que hagan, en base a los ejercicios que hagan, los que van a lograr que esta infraestructura quede protegida. Yo quiero recordar entonces que tenemos una ley, la 21.113, que declara a octubre mes de la ciberseguridad, por eso estamos haciendo el seminario, pero la misma ley dice que tenemos que hacer ejercicios nacionales de ciberseguridad. Entonces esos ejercicios tenemos que próximamente ya empezar a diseñarlos y a ejecutarlos. Como los CyberX, que hace INCIBE muy bien, y que sería muy bueno que los equipos de estas empresas que ya están empezando a armar sus CECIP puedan participar. Y así tener campeonatos mundiales, campeonatos regionales, campeonatos nacionales. Si estimulamos ese nivel de competencia, vamos a hacer exactamente lo que se señalaba, ser robustos y resilientes. Robusto significa recibir muchos golpes, nos golpean con esa cantidad de millones de ataques que tenemos uno cada segundo, y en la eventualidad que nos caemos, resilientes, que me paro y sigo operando. Entonces, esa capacidad de poder recuperarse después de un ataque es fundamental, porque todos estamos siendo atacados y en algún momento alguien caerá. Esa capacidad de reponerse es fundamental y esencial. Y hay medidas tan prácticas como siempre tener todo respaldado para evitar que un ransomware que secuestre equipo después diga, bueno, ¿y de dónde saco mis datos? Yo tenía una buena política, los teníamos respaldados, pudimos nuevamente recuperarnos. Enfrentar esto es algo que es difícil de explicarlo mientras las personas no han tenido un ciberataque de magnitud. En tal sentido, las empresas, y especialmente las que tienen infraestructura crítica, que depende de la población de estos servicios básicos, no tienen que esperar a ser atacados para entrenarse. Tienen que simular las condiciones y tienen que hacerlo con especialistas y empresas que se dedican, pueden ser en base a los pentesting o en base a los ejercicios, los red team que se ocupan para poder enfrentar. Todos estos elementos están disponibles, pero parte desde la conciencia, estar consciente que enfrentamos una amenaza. Yo ahí invito nuevamente a los gobiernos corporativos a que tengan a un experto en ciberseguridad que pueda ayudar a llevar este tema adelante, que no sea el tema de la gente de informática o de administración y finanzas, que este sea el tema central de las operaciones, y así estoy seguro que Chile va a poder salir adelante. Por lo pronto, yo evalúo que estamos a mitad de camino, o sea, la nota no es muy buena, de 1 a 7, 3,8, todavía no hemos superado el 4, para que no sintamos que estamos en una condición realmente buena. Y esto lo mide, lo mide el modelo madurez de cibercapacidad de naciones de la Universidad de Oxford, que se aplica a través de la OEA. Eso es lo que quería decir, muy agradecido por esta oportunidad. ¿Cómo podemos salir de esa nota roja, profesor Bonaire? Nos gustaría escuchar su opinión ahí al respecto. Mire, yo creo que hay varios puntos aquí. El primer punto es que para mejorar la protección de la infraestructura crítica de Chile, la primera cosa que tenemos que hacer es definir bien qué es lo que es la infraestructura crítica de Chile. Es el primer paso. Este paso ya está en camino, lo dijo antes Carlos Landero con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Tenemos que definir eso.
En Europa hay muchos países que tienen la noción, no sé cómo lo llaman en España, yo conozco bien el caso de Francia, que tiene una noción de operador de interés vital. Es decir, que un operador, si se cae, si tiene un ataque, tendrá un impacto fuerte en la ciudadanía. Esos operadores, en conjunto con varias otras cosas que conforman la infraestructura crítica del país. Y esos operadores necesitan normativas especiales, más fuertes en términos de seguridad que cualquier otra empresa. Y además de las normativas, necesitan tener un conjunto de procedimientos bastante fuerte para las respuestas a incidentes. Y la pregunta es ahora para una empresa cualquiera, incluyendo un operador de interés vital, no es saber si voy a tener un ataque exitoso o no. La pregunta es saber cuándo y cómo. Porque si la voy a tener, la respuesta es sí. ¿En cuánto tiempo más? No sé. Pero la respuesta es sí. A partir de eso, hay que prepararse, como dijo bien el senador, protecciones a nivel de tecnología, obviamente, pero también es importante la formación y la capacitación del personal de una empresa. No solamente saber qué es lo que es la ciberseguridad, pero saber cómo reaccionar en caso de incidentes. Y eso se aplica obviamente a los equipos de ciberseguridad de la empresa misma, pero también a todo el personal. Tenemos que capacitarlo para reaccionar frente a algunos eventos que pueden llegar, a algunos ataques, como el phishing y otros, que pueden generar después un impacto, un caos importante. Entonces necesitamos avanzar en Chile en eso. El informe de la ITU de este año muestra claramente que avanzamos. Durante los 2 últimos años en Chile avanzamos bastante en términos de ciberseguridad. Hay un avance notable. Sin embargo, también el informe muestra que tenemos un déficit grande en términos de implementación de técnicas y tecnología de ciberseguridad. Eso significa que todavía tenemos que hacer un esfuerzo grande en la parte generar una cultura global de ciberseguridad en el país, a nivel de la empresa y de la ciudadanía en general, una concientización que esos problemas existen, cuáles son los riesgos y el impacto asociado. Eso todavía nos falta para que cada empresa esté consciente que la ciberseguridad y los ataques no es solamente un problema de los otros, no solamente le va a llegar a la empresa grande porque es un operador de interés vital o porque eventualmente puedo sacarle muchas plata con un ransomware. También eso ocurre a las pymes. Y las pymes también necesitan ayuda para implementar y, digamos, generar políticas de eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como universidad tenemos un desafío importante en la educación que es de formas profesionales, efectivamente, en ciberseguridad, para que sean capaces de implementar, generar esas políticas, tener procedimientos claros, hacer ejercicio, porque como dijo el senador, no hay que esperar tener un ataque exitoso para pensar, efectivamente, algo me pasó, tengo que reaccionar en el momento. Hay que prepararse, para eso hay que entrenarse, verificar que los procedimientos se van a aplicar correctamente, no que solamente está el manual en una repisa ahí en la oficina y que lo van a consultar al momento que ocurre el problema. Ya, si hacemos eso, efectivamente vamos a tener problemas graves. Entonces hay que generar ejercicio, hay que formar, capacitar a la persona, hay que probarlo. Y la ciberseguridad es algo dinámico. No es que, bueno, hicimos un pentesting en la infraestructura crítica hace 6 meses atrás, está todo bien. Está todo bien hace 6 meses atrás. Ahora hay que ver. Claro que hay cosas que no podemos manejar. Hay fallas del día cero, por ejemplo, que, bueno, si nadie la conoce, aparte de los ciberdelincuentes, no puedo eventualmente protegerme antes. Lo que sí puedo hacer es que si ocurre el problema, puedo reaccionar rápidamente, puedo mitigar el ataque, aislar los sistemas, tener una respuesta a incidente eficiente para ser capaz de tener una reposición del servicio también eficiente. Profesor, y ahora le vamos a pedir por favor al señor Jorge Chinea de INCIBE España si nos puede responder la pregunta, por favor. Bueno, da gusto escuchar a los otros ponentes de la mesa porque
dan en la clave de los aspectos fundamentales, ¿no? Efectivamente, aunque no suene a lo mejor políticamente correcto decirlo, no es menos cierto que al final el aspecto regulatorio o sentar por así decirlo, las reglas de juego en materia de ciberseguridad y en particular de las infraestructuras críticas, yo creo que puede ser un buen punto de partida. Todo esto, lógicamente, en línea de una colaboración público-privada, escuchar a los diferentes interesados, en qué manera se puede contextualizar esta normativa, pero yo creo que justamente una de las claves aquí en España, y que seguro el compañero de la OCC, pues posiblemente luego complemente un poco mejor mi respuesta. El aspecto regulatorio en España yo creo que tuvo su principal punto de inflexión con lo que se conoció con la ley PIC, que es del año 2011. Y en esa ley PIC, también impulsada pues, en diferentes países de la Unión Europea, es justamente donde, en la línea de lo que comentaban los anteriores ponentes, de qué es una infraestructura crítica, qué es un servicio esencial, ¿vale? Que es como a lo mejor esa la traducción aquí en España, y como lo decía el anterior ponente, donde se definían los diferentes sectores, ¿no? Pues eso, ¿qué sectores hay críticos o esenciales dentro de nuestro país? Bueno, esto es común independientemente de cualquier país, o sea, nos encontraremos siempre con el sistema financiero y tributario, con el agua, la alimentación, la energía, bueno, un largo etcétera, que es común a cada uno de ellos. Y luego dentro de la ley PIC como particularidad, yo creo que a lo mejor uno de los aspectos que también son interesantes es que se definían lo que se llaman los planes estratégicos sectoriales, ¿vale? Y luego los planes de seguridad y de operadores y planes de protección específicos, ¿vale? Los planes de seguridad de un operador, ¿vale? Bueno, vienen a definir un poco pues la política general de seguridad del operador, su marco de gobierno, identificando los servicios esenciales que prestan, implantando una metodología de análisis de riesgo, ¿vale? Y desarrollando los criterios de aplicación de las medidas de seguridad integrales. Y luego estaban los planes de protección específicos, definiendo la organización, pues describiendo cuáles son sus activos, cuáles son sus elementos e interdependencias de las infraestructuras, cuáles son las amenazas internas o externas, o físicas o lógicas o incluso intencionadas o aleatorias que pueden afectar a las mismas, incluso con las medidas de seguridad y los valores de riesgo. Esto, por ejemplo, son cuestiones que la OCC aquí presente, pues cada uno de los operadores se lo tiene que remitir pues con una frecuencia más o menos razonable, ¿no? Luego, por otro lado, otro punto regulatorio que al final, bueno, en el ámbito de las infraestructuras críticas, digamos que la ley PIC fue la que estableció esas reglas de juego en el ámbito de España con los operadores críticos en materia de ciberseguridad. Y luego, por supuesto, pues la directiva NIS en materia de ciberseguridad aquí en Europa y lo que luego supuso el desarrollo legislativo en materia de ciberseguridad en España, donde se ampliaba todavía el espectro de cuestiones importantes relacionadas con la ciberseguridad, sobre todo en los ámbitos de las empresas y en el ámbito incluso de los ciudadanos, ¿no? Que sepan que hay un CERT, como puede ser nuestro caso, al que pueden acudir si tienen un problema de ciberseguridad. Nosotros, lógicamente, como entidad pública, no vamos a ir a solucionar el problema ni al ciudadano ni al operador crítico, porque para eso hay un sector privado que justamente provee de sus servicios. Les damos las pautas, les indicamos qué es lo que tienen que hacer, pero al final siempre apoyado en ese sector privado. De ahí el tema de la colaboración público-privada es esencial. Y en este sentido, pues algunas cuestiones más allá de los ciberejercicios que había mencionado antes, pero muy relacionado y en línea de lo que comentaron los anteriores ponentes, a la medición de lo que nosotros denominamos la ciberresiliencia a partir de un modelo que hemos diseñado nosotros. Nosotros todos los años, junto con la OCC, medimos cómo de ciberresilientes son los operadores críticos en España. Pero ya incluso para que esas medidas o esa nota que está totalmente anonimizada y que recibe el operador pueda compararse con su sector.
¿Por qué? Porque esto al final, a partir de estos parámetros que se le mide al operador frente a su sector, suelen ser un elemento de concienciación, entre comillas, de la concienciación de cara a la dirección para decir, oye, mira, es que yo estoy en una nota, imaginémonos, de 3 puntos sobre 5 en materia de respuesta ante un incidente como operador. Y es que el sector resulta que está en un 4. Tenemos que invertir en estas medidas para que de esta manera pueda servir de impulso para mejorar la ciberseguridad dentro de nuestra organización, ¿no? O sea que en ese sentido, si bien no es un aspecto que venga dentro de lo que puede ser la regulación estrictamente hablando de las diferentes legislaciones que hay en nuestro país, en España, sí que al final es un punto importante y a tener en cuenta. Por supuesto, con el tema de la concienciación en general también es otro aspecto importante, pero ahí, bueno, la experiencia nos dice que en realidad cuando los medios se hacen eco de los incidentes que sufren, sobre todo cuando son mediáticos, es como, bueno, hay un refrán en España que es cuando las barbas de tu vecino no veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es decir, muchas veces es, ostras, ¿y esto qué le ha pasado a esta empresa que está saliendo en los medios? ¿Me puede pasar a mí? Que muchas veces la respuesta es sí, te puede pasar. ¿Y qué tengo que hacer para no verme afectado por eso, no? Ahí finalmente hay un punto de concienciación. Lamentablemente la concienciación viene cuando alguien ha sufrido un incidente, un proveedor, un colaborador, alguien ha sufrido un incidente y de ahí lamentablemente viene la concienciación. O también puede venir porque se lo exija una ley o porque a lo mejor para participar en un proyecto tiene que tener la certificación ISO 27001 que está relacionada con ciberseguridad. Pero donde habría que poner el foco y el valor, incluso mediáticamente hablando, son en aquellas organizaciones y empresas que ven la ciberseguridad como un valor diferencial, como un elemento generador de confianza y que por tanto esa confianza al final pues puede ser que un potencial cliente entre una empresa A y una empresa B, por tener dentro la ciberseguridad y la implantación de medidas de ciberseguridad dentro de los valores de su empresa, por así decirlo, sea un elemento diferenciador y por tanto pues al final el cliente acabe optando por esa empresa que le genera más confianza, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues aquí en España, si bien tenemos un camino recorrido, no es menos cierto que todavía el camino es largo. Al final, bien es cierto que hay un punto en el que esto es la carrera del coyote y el correcaminos, ¿no? Pero que todavía aún así queda camino por recorrer, aunque la situación en realidad dentro de lo que son la protección de los operadores críticos ya hay un trabajo de fondo muy importante hecho y una labor muy importante por parte de los compañeros de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Muchas gracias, Jorge. Agustín, con los anteojos, con las gafas de la Oficina de la Coordinación de Ciberseguridad, ¿cuál es tu visión en relación a este tema? Bien, yo creo que para poder conocer realmente el estado actual de la protección de infraestructuras críticas en España, resulta necesario mirar un momento hacia atrás en el tiempo, ¿no? Para hacer un repaso rápido del camino recorrido hasta el día de hoy. En primer lugar, habría que remontarse al año 2007, cuando por parte del secretario de Estado de Seguridad se firma el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y se crea el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPI. Desde entonces, por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España, se ha estado trabajando en la creación de un sistema de protección de infraestructuras críticas que se adaptase a las necesidades específicas nacionales y también que permitiese dar respuesta a los retos de seguridad que se pudieran plantear. Posteriormente, en el año 2011, se aprobó lo que nosotros conocemos como la normativa PIC, las leyes sobre protección de infraestructuras críticas. En concreto, la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen las medidas para la protección de infraestructuras críticas, y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 704/2011, de 21 de mayo. Ya posteriormente, esta normativa se vería complementada unos años después por la normativa NIS, en concreto por el Real Decreto Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que a su vez fue desarrollado por un Real Decreto 43/2021, como ven, de este mismo año, o sea, muy reciente. Volviendo un poco hacia atrás, en el año 2014 se creó la OCC,
Pero cuando digo la OCC me refiero a la Oficina de Coordinación Cibernética, que es el antecedente inmediato de la actual Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y que en su momento quedó encuadrada dentro del Servicio de Ciberseguridad del CNPIC, el cual, bueno, modificó por ese motivo parcialmente su nombre y pasó a denominarse Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Finalmente, dando otro salto en el tiempo y llegando ya al año pasado, al año 2020, es cuando se creó en agosto la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que en la actualidad depende de la Dirección General de Coordinación y Estudios, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior de España. Bueno, como ya ha explicado el señor Chinea Incibel, los diferentes planes que contempla la normativa PIC, no voy a repetir lo ya expuesto, pero me voy a centrar en los planes estratégicos sectoriales. Ya sabemos, en el ámbito PIC se entiende por sector estratégico cada una de esas áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado o de la seguridad del país. Nosotros en España pues, tenemos reconocidos 12 sectores estratégicos: energía, industria nuclear, TIC, agua, alimentación, salud, sistema financiero, transporte, industria química, espacio, investigación y administración. Y por cada uno de esos 12 sectores estratégicos se ha aprobado un plan estratégico sectorial, conocido por el acrónimo PES. Ahí es la noticia a la que me quiero referir, porque habiéndose aprobado el último plan estratégico sectorial que faltaba, el correspondiente a la Administración, en el pasado mes de junio de este año, 2021, se ha completado ya un ciclo fundamental en lo que se refiere a la protección de las infraestructuras críticas en España. Pero bueno, como ya se ha apuntado, podemos decir que se ha completado un ciclo, pero eso solo significa que comienza una nueva etapa. Muchísimas gracias y voy a hacer ahora la siguiente pregunta porque tenemos que estar preparados. ¿Qué acciones prioritarias debemos considerar para una correcta preparación en infraestructura crítica en nuestro país o en su país? Ahí le vamos a preguntar primero a Francisco. Sí, gracias Daniela. Mira, me voy a repetir a lo mejor en alguna cosa que ya fueron mencionando. Sí, se cruzan un poco los temas, pero es muy importante que no dejemos de recalcar cuáles son las acciones a tomar. Exactamente. Yo coincido mucho con el profesor de que efectivamente el primer punto esencial es definir qué entendemos por infraestructura crítica en el país, ¿verdad? Y eso tiene relación justamente al hecho de que en la medida que tengamos algo ya normativo, algo que efectivamente nos diga esto es lo que nosotros consideramos como crítico en la realidad de Chile, va a ser mucho más sencillo poder luego orientar los esfuerzos a esos sectores. Porque de lo contrario, efectivamente, yo lo mencioné en algún momento, infraestructura crítica se puede entender a nivel general, pero también en lo particular. Y a lo mejor podríamos tratar de considerar muchas cosas como infraestructura crítica y aquí tenemos que tener un criterio, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, poder tener ese punto de comienzo, de tener claridad efectivamente qué es lo que yo considero infraestructura crítica, para luego poder hacer un análisis de riesgos. Porque finalmente yo, basado en lo que definí, puedo empezar a explorar perfecto, yo considero que el sector eléctrico, por ejemplo, es totalmente crítico. Entonces, ¿en qué me afecta a mí, por ejemplo, un ataque cibernético? Y bajo ese contexto, yo tengo que empezar a tomar alguna acción y ver un plan de mitigaciones. Entonces, el primer paso es definirlo, luego hacer un análisis completo de los riesgos de cada una de esas áreas para que yo pueda, de alguna forma, tomar un plan estratégico. Porque en la medida que yo voy visualizando los diferentes riesgos y también los impactos que tienen en la vida cotidiana de la población, voy a ser capaz de tomar efectivamente acciones concretas, ¿no? Y por otro lado, ese plan de mitigación tiene que ver justamente con los riesgos evaluados, ¿no? Yo tengo una serie de riesgos que ya fui mencionando, ¿no? De alguna manera dije, para el sector eléctrico, si me entra un ransomware, ¿qué impacto puede tener, ¿no? O si me entra un ransomware en una planta de producción de cobre, ¿qué otro impacto podría tener? Y basado en eso yo voy viendo qué posibilidades hay de que eso ocurra.
y cómo yo puedo irme protegiendo y teniendo esas acciones preventivas para que tampoco eso llegue a ocurrir. Entonces, basado un poquito en esto, es justamente indispensable sentar esas bases porque va a ser lo que nos va a permitir también tener todas esas medidas para que luego las podamos revisar. Es sumamente importante lo que decía el senador de estar probando continuamente la resiliencia de nuestros entornos, ¿no? Y bajo ese contexto tengo que tener a los equipos dispuestos y a todos los organismos necesarios para yo poder poner a prueba las medidas que yo impuse. Y de esa forma testear que efectivamente eso tenga el efecto, valga la redundancia, que yo estoy intentando tener. Y acá creo que el concepto tiene que ver también un poquito con el bolsillo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando consideramos la seguridad como un gasto, muchas veces nos cuesta entender qué podemos hacer de manera proactiva y qué cosas podemos de alguna manera realizar para estarnos protegiendo. Pero cuando lo vemos como una inversión, la perspectiva cambia completamente. Entonces, de esa forma, cuando yo estoy consciente de todas las consecuencias que tiene o el impacto que genera una falla en un sistema crítico, yo voy a ser capaz de entender que inversión en ciberseguridad hace totalmente sentido. Y bajo ese contexto creo que es donde tenemos que trabajar y son los puntos indispensables para poder seguir adelante en todo lo que es la protección de las infraestructuras críticas. Perfecto. Sigamos ahora con el senador Kenneth Piuk, a ver si nos puede ayudar a responder esta pregunta también. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar rápidamente, senador? Bueno, muchas gracias. Primero, hacer un homenaje a España, dado que tenemos a dos de nuestros ponentes de España, y un reconocimiento. Cuando estuvimos en León y después en Madrid, pudimos darnos cuenta que este año la medición de Naciones Unidas, la UIT, señala que España está en el 5º lugar de los mejores países en ciberseguridad del mundo. O sea, de los 180 países, España es el número 5, primero en habla hispana, es el segundo en Europa. O sea, estamos hablando con los referentes globales de ciberseguridad. Y esto lo han logrado con mucho esfuerzo. Ya veíamos la fecha, 2007, 2011, bueno, mucho tiempo que ya llevan desarrollando. Por lo tanto, el tenerlos a ustedes hoy es muy valioso. Yo tuve la oportunidad en León de poder almorzar, estar conversando con Miguel Ángel Ballesteros, bueno, ustedes lo conocen, Luis Jiménez del CCN, a Guillermo López, ahí el jefe de la oficina de la OCC, el general Rafael García, y con una buena amiga, Rosa Díaz. Rosa Díaz nos ha ayudado mucho a que en Chile podamos instalar un Instituto Nacional de Ciberseguridad, un INCIBER, se va a parecer mucho al INCIBER. ¿Cuáles son las prioridades entonces? La primera es una prioridad de institucionalizar esto, y eso es una prioridad legislativa. Necesitamos que ingrese al Parlamento la ley que el presidente de la República el día 1 de junio, cuando anunció en el mensaje a la Nación la creación de la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esa ley es la ley de gobernanza de ciberseguridad y es la de protección de la infraestructura crítica. Equivale a la ley PIC del 2011 de España. Entonces, lo primero que necesitamos es que el Ejecutivo ingrese, y en el Parlamento, nosotros tenemos 2 cámaras, espero que ingrese por el Senado, para que la podamos tramitar, le demos un tratamiento rápido y ajustemos la ley para que ésta pueda salir. Porque sin el marco legislativo, sin la ley, nada de lo que estamos diciendo va a ocurrir, porque obviamente van a seguir haciendo las cosas como se están haciendo hasta el momento. Entonces, lo primero, la ley. Lo segundo, necesitamos lo que dijo Carlos Landeros, los CSIRT sectoriales. Y esto no es necesario empezar a tener que esperar la ley. ¿No? Mejor pongamos las barbas en remojo y partamos trabajando ya en armarlo. El sector eléctrico es quizás el que más se ha tomado esto en serio, están bastante avanzados y yo creo que va a ser el primero en que nos va a mostrar un CSIRT sectorial funcionando. El sector financiero, por las naturalezas propias, ellos hacen reportes a la CMF, pero podrían estructurar algo mejor. Y así, que cada sector tenga, y que obviamente nos podamos coordinar, la industria privada, el 85% de la infraestructura crítica en Chile está administrada por privado, con algo muy similar a lo que tiene el INCIBE CERT, que ayuda a la empresa privada a que esto ocurra bien. El tercer nivel, yo diría, es un nivel más
más interno, es un nivel más de cultura, porque necesitamos desarrollar ciertas transformaciones al interior de la misma infraestructura crítica. Hoy las armas digitales atacan sistemas industriales. Recordamos el 2010, un virus que atacó los sistemas SCADA, bloqueando las interfaces visuales, o sea, no mostrando nada, y haciendo moverse de forma distinta la centrífuga de todo lo que era el enriquecimiento de uranio en Irán. Bueno, destruyeron toda la capacidad de producción de uranio con un virus, el virus Stuxnet, que fue capaz de destruir eso. Y era difícil darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque se estaban usando 4 vulnerabilidades críticas a día cero, o sea, el nivel de conocimiento y la perfección del ataque fue muy grande. ¿Cuál es ese tercer nivel entonces que yo hablo, en donde la PDI tiene mucho que decir? La investigación avanzada en ciberseguridad. Necesitamos tener personas que estén yendo mucho más adelante, tratando de ver y pronosticando cuáles van a ser los ataques, esos ataques sofisticados a los cuales podemos ser sometidos. Por eso espero que en Valparaíso, en el edificio de Curauma, podamos tener ese laboratorio de cibercrimen y un área especialmente dedicada a todo lo que es la infraestructura crítica, el área industrial, la ciberseguridad industrial. Es bueno que el ambiente académico esté conectado, tener a todos los profesores funcionando, pero sí, ese es nuestro desafío. Esos son los 3 elementos para institucionalizar. Primero, una ley. Segundo, la creación de los CSIR sectoriales. Tercero, investigación avanzada que nos permite incluso anticiparnos a ataques complejos. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, senador. Y vamos a hacer una pequeñita pausa. No se vayan, por favor, de nuestras plataformas donde estamos transmitiendo este seminario de ciberseguridad, el 4º seminario de ciberseguridad. Vaya a buscar un cafecito y vuelva porque todavía queda mucho por informar. Estamos de regreso para iniciar nuestro segundo bloque del conversatorio sobre infraestructura crítica. Bueno, ya sabemos que estamos en la compañía de nuestros destacados invitados en el ámbito nacional e internacional y queríamos retomar un poco la pregunta que había quedado pendiente. Daniela. Sí, ¿cuáles son las acciones que deben tomar los gobiernos para tener una infraestructura crítica correcta, la que necesitamos para enfrentarnos? Así que ahora nos toca. Jorge. Bueno, pues voy a repetir prácticamente lo que han dicho tanto el senador como el profesor, porque en realidad también, y alineado un poco con lo que decía a la anterior pregunta, definir un marco general para todos y con todos, es decir, unas reglas de juego aceptadas por todos que permitan definir, pues desde qué es eso, qué es un servicio esencial, qué se entiende por servicio crítico, qué se entiende por operador esencial, qué se entiende por operador crítico, y que defina un poco las normas de juego, ¿no? Todo el aspecto regulatorio, sin duda alguna, es el principal punto de partida, pero no el único. En este sentido, yo por intentar completar algo lo que han dicho los anteriores ponentes, pues bueno, sí que cabe incidir que existen también algunos referentes internacionales que a lo mejor justamente en esa línea de que no esperar a que venga la regulación a que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino que justamente dónde puedo verme reflejado para que yo como operador o como empresa incluso, ¿no? Una empresa que sea quizás mediana o grande, ¿qué tengo que hacer para poder empezar a definir mi centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad? Pues bueno, en ese sentido existen muchos estándares, ¿vale? Principalmente yo destacaría uno que es el del FIRST, el del Forum Incident Response Team, que viene a definir en un framework que además es descargable, es público y es gratuito y además también está en español, que viene a definir cuáles son los servicios que se presupone que debe tener un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad y que encaja a la perfección con las labores y funciones que debe tener un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad de un operador, ¿vale? Encaja en muchos de los ámbitos y abarca desde cuestiones tan básicas como tener una serie de procedimientos en gestión de incidentes de ciberseguridad, bien sea del ámbito IT o del ámbito OT, a cuestiones de capacitación, es decir, cómo tienes que formar a tus empleados, ojo, que también son muy importantes, y también a tu equipo dentro de tu organización. Pero bueno, en ese sentido y también muy en línea
de lo que han comentado anteriormente, pues una vez que tengamos a ese equipo conformado, o a lo mejor en realidad hay veces que algunas de estas funciones, como bien han comentado antes, las están asumiendo los equipos de administradores de sistemas, ¿no? Los que gestionan todos los ámbitos tanto tecnológicos como T. A lo mejor justamente lo que hay que hacer es sacar a esas personas, formar una nueva unidad y sobre todo formarla y entrenarla. Entrenarla desde el punto de vista técnico, estresarla, bien entendido, de estresarla en el sentido de decir, pues vamos a entrenarnos participando, planteándonos muchos retos, para que cuando el día de mañana llegue el reto gordo, llegue el incidente gordo que a lo mejor va a afectar a nuestra infraestructura crítica, estemos lo suficientemente entrenados para que podamos dar respuesta lo antes posible y que por tanto lo podamos contener y mitigar en un tiempo razonable. Y por supuesto, ya mucho más allá del ámbito técnico, el ámbito organizacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procedimientos que debe de definir la organización en cuanto a lo que tiene que tener en cuenta a la hora de tanto de tener una buena política de seguridad como una buena política de respuesta a incidentes para los casos en los que estos ocurran. Sin duda alguna, estos serían los puntos iniciales. Una base regulatoria que defina las reglas del juego y que esté definida por todos y para todos, con los máximos posibles. Tener en cuenta esas referencias internacionales que nos pueden ayudar a que no llegue esa regulación, sino a que vayamos definiendo esos equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad con el FIRST. Bueno, también hay otros de la Agencia Europea de Seguridad, la ENISA, y luego otros del NIST, ¿vale? Pero bueno, principalmente quizás tomaría como referencia al FIRST, y luego una vez que tengamos a esos equipos de respuesta a incidentes definidos, entrenarlos desde el punto de vista técnico, entrenar a nuestros empleados también a que conozcan cuáles son las posibles cuestiones que deben de tener en cuenta en materia de ciberseguridad, y luego también entrenarnos como organización para estar preparados para responder a un incidente de ciberseguridad. Y, por supuesto, antes de que eso ocurra, medirnos para ver cómo estamos y estar constantemente evolucionando, ¿no? Esto de la ciberseguridad no es algo que implante las medidas y ahí se queda, no, sino que es un ciclo continuo en el cual tenemos que priorizar cuál es, en función de nuestro negocio, lo más prioritario a acometer para reducir el riesgo de que suframos un incidente, ¿no? Y luego poco a poco ir acometiendo a los demás, siempre con el ojo bien puesto en aquellas que sean las más críticas y las más importantes, independientemente que seamos un operador crítico, independientemente que seamos una empresa. Muchas gracias, Jorge, y le vamos a pedir al profesor Bonaire si también nos puede responder esta pregunta. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo antes. El marco institucional, el marco legal, las normativas son indispensables para tener un buen nivel de ciberseguridad, y especialmente cuando se trata de la infraestructura crítica. Pero yo creo que también no son suficientes. Es decir, que tenemos que muchas veces cambiar el enfoque que tenemos con la ciberseguridad. Como ejemplo, cuando una empresa desarrolla un software, ¿no es cierto? Muchas veces lo que se privilegia son las funcionalidades del software. La parte de seguridad viene al final, diciendo, sí, a ver, tenemos que tomar en cuenta eso, vamos a poner un parche por acá, vamos a tapar ese hoyito que está por ahí, y bueno, y sale el software, porque eso se junta con problemas de marketing, que hay que sacarlo a tiempo, etc. Y si uno lo mira un poco, con un poco más detalles, los problemas de ciberseguridad casi siempre, no el 100% de los casos, pero muchas veces provienen de una falla humana. Es una falla de programación, es un error de programación, es un error de configuración, es un error de una falta de actualización de software cuando la actualización existe. En Chile tuvimos el caso de algunos ataques donde usaron una falla del 2018 que no está actualizada, digamos. Es una falla de procedimiento a veces. Entonces, lo que tenemos que cambiar en ese enfoque, cuando vamos a realizar un sistema, un software, la seguridad, el aspecto ciberseguridad, tiene que entrar al punto cero del proyecto, digamos, desde el principio, y debemos tener un enfoque para proteger los datos, para almacenar los datos, para evitar todos los errores comunes que tenemos.
Y la clave para eso, para mí, es educación. Tenemos que cambiar la forma que tenemos de educar a los estudiantes en la universidad y en los niños, eventualmente, en los colegios. Por ejemplo, durante años hicimos siempre el curso de programación con una parte algorítmica, ¿no es cierto?, para explicar cómo funciona el algoritmo, qué es lo que es un algoritmo, y después le agregamos un lenguaje X de programación, ¿no es cierto?, para empezar a programar. Y después, 3 años después o 4 años después, en un curso de especialidad de seguridad, le vamos a decir al alumno, pero ¿sabes qué? La programación debe ser segura. No puedes programar así. Eso tenemos que cambiarlo para entregarlo al principio. Hay que enseñar la programación segura al principio, no decir, bueno, tú puedes programar como quieres, lo importante es que el programa haga lo que tiene que hacer, y después le vamos a ver un parche al final para que además esté seguro. Entonces, esa noción de seguridad debe llegar de forma temprana en el desarrollo de cualquier proyecto. Tuvimos hace un poco más de 1 año y medio en Chile un caso que no voy a nombrar cuál es, pero de una filtración de una base de datos completa y del código del servicio. Y cuando uno miraba un poco cómo está hecho el sistema del servicio, ese servicio juntaba en un solo ejemplo todas las malas prácticas en términos de seguridad. Mal diseño, mala implementación, mala programación, entonces, y también mala comunicación después sobre el caso. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar porque es parte, en el fondo, de la generación de una cibercultura en el país. Debemos estar conscientes que los sistemas que desarrollamos, y especialmente los sistemas que son parte de la infraestructura crítica del país, que si tienen un ataque exitoso, tendrán un impacto bastante más fuerte que una empresa cualquiera, digamos, con un servicio cualquiera. Tenemos que estar conscientes de las buenas prácticas. Y eso es algo que nos falta. Eso lo muestra el informe de la ITU. Nos falta tenemos un desafío en términos de capacidad de desarrollo y en términos de tecnología que vamos a implementar. El problema es que no hay que pensar tampoco que la ciberseguridad es solamente un problema de tecnología, porque en la realidad no es. La tecnología sin una buena capacitación humana al lado no sirve para nada. No puedo pensar porque instalé un firewall, un IDS, un IPS, lo que sea, estoy tranquilo, estoy a salvo, lo voy a actualizar de vez en cuando para que esté al tanto de las nuevas amenazas y estamos todos seguros. Eso no es la realidad. La realidad, como lo dijo bien, yo creo que Jorge, hay que hacer entrenamiento, hay que tener procedimiento, hay que probarlo y no hay que pensar que la tecnología lo hace todo. La tecnología es solamente una herramienta y nada más que una herramienta. Lo que lo hace es el humano detrás de eso, que lo configura, que lo instala, que sabe por qué, cómo, cuál es el objetivo. Entonces, la educación es realmente un punto esencial en Chile donde tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros como universidad, obviamente, y todos los centros de educación superior, pero también a nivel de los centros de técnicos, de formación de técnicos especializados, y, como dije antes, la educación temprana en los colegios, porque si los niños salen del colegio efectivamente con ya buenas prácticas, esas nociones que son importantes, cuando van a entrar a la universidad para aprender informática, van a estar ya conscientes que esos problemas existen y que hay que tener cuidado y que no es una cosa que siempre viene como me gusta llamarlo la rueda de repuesto. Ya, sí, y en la maleta tenemos la quinta rueda, ¿no es cierto?, que es la seguridad y eventualmente la vamos a usar si es que un problema ocurre con las otras 4 ruedas. Y en la realidad es totalmente diferente. Esa rueda debe tener un auto con 5 ruedas de partida. ¿Ya? Y la rueda de seguridad debe ser la rueda que está adelante, la más importante. ¿Ya? Entonces, educación, yo creo que eso también es la clave para avanzar en Chile en términos generales. Muchas gracias, profesor. Agustín, ¿tu visión de esa temática? Bien, como punto de partida, hay que tener en cuenta que las infraestructuras críticas pueden sufrir las consecuencias tanto de un accidente como de un ataque deliberado.
pudiendo resultar vulnerables a amenazas de todo tipo, de tipo físico, como pueden ser daños, incendios, sabotajes, destrucción, etcétera, pero también de tipo cibernético, todo tipo de ciberataques, por supuesto, utilización de malware, ataques de ingeniería social, etcétera. Teniendo todo eso en cuenta, hay que destacar la existencia de una serie de interdependencias dentro del sistema PIC, debido a las cuales, si una infraestructura crítica sufriese bien un accidente o un ataque deliberado, se podría llegar a producir un efecto en cascada o en cadena, que conllevase a su vez grandes perturbaciones de la prestación de los servicios esenciales. Por tal motivo, en el sistema PIC de protección de infraestructuras críticas se plantea como objetivo primordial la seguridad integral de las infraestructuras críticas, entendiendo como ello la seguridad que afecta tanto a la parte física como a la parte ciber. Por tanto, se han de diseñar y adoptar todo tipo de acciones, tanto físicas como cibernéticas, dado que el sistema PIC se asienta sobre los pilares de la coordinación, la cooperación público-privada y el desarrollo de una cultura de seguridad. En esa búsqueda de la seguridad integral resulta fundamental tanto esas funciones de prevención como luego ya las de respuesta ante un accidente o ante un ataque deliberado, el papel desempeñado por los diferentes actores, entre los que se puede destacar, pues en el caso español, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior, los CER de referencia, como por ejemplo el de INCIBE, también el de CCN, el Ministerio de Defensa, y por supuesto un papel fundamental los operadores críticos y los operadores de servicios esenciales. Agustín, cuéntanos, ¿qué tipo de actividades está desarrollando tu organización para poder contribuir en la protección de la infraestructura crítica? Bien, en España corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad la dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad, en el ámbito, eso sí, de las competencias del Ministerio del Interior. Esas funciones las ejerce, a su vez, con el auxilio de la Dirección General de Coordinación y Estudios, a la que, por un lado, le corresponde impulsar, coordinar y supervisar a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que es el nombre que tiene actualmente, todas las actividades relacionadas con la protección de las infraestructuras críticas. Y por otro lado, también ejercer a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, la OCC, las funciones de punto de contacto nacional de coordinación operativa para el intercambio de información con la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea. Todo ello en el marco establecido por la Directiva 2013/40 de la Unión Europea, de 12 de agosto de 2013, que es relativa a los ataques contra los sistemas de información. También ejercer como canal específico de comunicación entre los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia, vuelvo a repetirlo, como es el caso del INCIBE-CER, del CCN-CER, otro del Ministerio de Defensa, y la Secretaría de Estado de Seguridad. Es el puente entre ambos, ¿no? Y, finalmente, desempeñar la coordinación técnica en materia de ciberseguridad entre la Secretaría de Estado de Seguridad y sus organismos dependientes. Todo ello sin perjuicio a las competencias que tengan otros ministerios, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos hablando pues, de esa coordinación técnica que hace la OCC en relación, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En España son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Por citar algunas de las actividades más importantes que ha desarrollado últimamente la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, pues podría destacar, pues a modo de ejemplo, que en este mismo año, 2021, se ha aprobado el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que, diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España, se ha realizado bajo el liderazgo de la OCC. Y bueno, pues este plan, sin entrar tampoco mucho en detalle, pues decir que tiene 5 áreas de actuación: la detección, la prevención, la protección, la respuesta y persecución y, finalmente, la atención a las víctimas.
También en este año 2021 se ha completado el esquema de certificación de infraestructuras y servicios esenciales, con lo cual se pretende optimizar el sistema API. ¿Cómo? Pues facilitando a los operadores el cumplimiento de sus obligaciones. Y bueno, pues por último, como último ejemplo, pues decir también la constante participación del Ministerio del Interior, en concreto pues de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, en diversos grupos de trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, relativo al desarrollo normativo sobre la seguridad de las redes y sistemas de información. Como por ejemplo se está trabajando ahora pues, en lo que se conoce como la NIS2, ¿no? La renovación de la Directiva Europea sobre las redes y sistemas de información, que luego posteriormente se tendrá que transponer en la normativa nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora yo quiero preguntarle al profesor Bonaire. Quiero saber qué hace su institución para proteger finalmente la infraestructura crítica. Mira, nosotros lo vemos desde el punto de vista de educación, obviamente, donde desde hace 2 años atrás empezamos a integrar la noción de ciberseguridad en los cursos que tenemos en la malla de informática. Ahora tenemos cursos electivos de ciberseguridad. Cada semestre o cada año intentamos agregar un curso adicional, porque la ciberseguridad es un tema amplio. Podemos tratar de programación segura, de penetration testing, de procedimiento, etc. Entonces, es un tema muy amplio que no se puede tratar en un solo curso. Entonces, generamos varios cursos electivos sobre esos temas que se integran a la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Y, por otro lado, también creamos, el año pasado, empezó este primer semestre, un diploma en ciberseguridad. Y ese diploma en ciberseguridad está orientado a los profesionales que ya salieron de la universidad y que están trabajando en una empresa y quieren formarse a lo que es la ciberseguridad. Es un diploma que es algo general, no se trata de formar expertos realmente en un tema en particular, pero tiene una visión global de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, cómo se organiza la ciberseguridad, tanto a nivel de procedimiento que al nivel legal, cómo hacer un ejercicio de penetration testing en su empresa, cómo implementar algunas cosas para efectivamente lograr un nivel mínimo de ciberseguridad. En paralelo de eso, tenemos también un proyecto que está avanzando para crear un magíster profesional en ciberseguridad. Y ahí estamos hablando de un título, un grado bastante más amplio. Un diploma son 120 horas más o menos, y en un magíster estamos hablando de 1.600 horas de curso y clases y prácticas, digamos. Por otro lado, también estamos organizando ejercicio de ciberseguridad en conjunto con otras universidades en una iniciativa que se llama El Campo de Marte, donde organizamos competencia. Tenemos una mañana justamente que organiza la universidad en conjunto con una empresa que se llama DreamLab Technologies, donde tenemos equipos de universitarios que se enfrentan con equipos de profesionales de ciberseguridad que vienen de empresas para resolver desafíos, tanto de aprovechar vulnerabilidades de máquinas virtuales como de criptografía, de ingeniería inversa, etc. Entonces, esos ejercicios permiten sensibilizar a los alumnos a ese problema. Están abiertos a alumnos que ya tienen experiencia en el tema o no, porque van a aprender también durante esas sesiones. Explicamos cómo resolver algunos retos para que sepan cómo hacerlo. Y la idea es ser capaz de extenderlo a nivel nacional, no solamente al nivel de la región de Valparaíso, donde estamos avanzados en ese tema, pero puede hacerlo a nivel nacional. Y también tenemos nosotros una alianza con un banco, con Scotiabank, una alianza académica, y dentro de ese marco generamos una campaña dirigida a los clientes del banco para enseñarle un poco las buenas prácticas y cómo evitar fraudes bancarias comunes en el uso de tarjeta de crédito, por ejemplo, y las buenas prácticas que uno debe tener cuando usa
los servicios bancarios en general. Entonces son varias iniciativas que tenemos y este próximo año fue un poco complicado por la pandemia, pero ya teníamos el proyecto de hacer cursos de capacitaciones para los profesores de colegios, justamente para que ellos después sean capaces de transmitir esas buenas prácticas a los alumnos que tienen, empezando por la escuela primaria, porque ahora los niños a 10 años tienen un celular. Yo conozco a algunos que a los 10 años tienen un celular, tienen un grupo WhatsApp, tienen un canal YouTube, y etcétera, a los 10 años. Entonces, es la edad donde hay que enseñarles esas buenas prácticas, porque si no lo hacemos de forma temprana, es mucho más difícil después sacarles las malas prácticas que enseñarles las buenas al principio, ¿no es cierto? Yo creo que todos los padres conocen eso, y en ciberseguridad también los padres tienen que participar en eso. Entonces la universidad está realmente en un enfoque de impulsar la ciberseguridad, tanto al nivel de la educación superior que al nivel de la educación básica o primaria en el país, porque nos parece totalmente necesario para poder avanzar en la concientización general y en generar esa cultura global que a lo mejor nos falta un poco todavía acá en el país. Muchas gracias, profesor. Solo acotar que efectivamente dentro de los estudios me tiene sufriendo ahí un funcionario toda la semana. Hay un funcionario de nuestra institución que es parte del diplomado, así que igual se agradece y eso se genera en virtud a esta reciprocidad y los acuerdos que tenemos tanto en la PDI como en la Universidad Federico Santa María. Jorge, ¿qué nos puedes contar tú en relación a lo que están realizando respecto a las medidas de protección para la infraestructura crítica? Vale. Bueno, pues nosotros, a ver, hay que tener en cuenta unas consideraciones que creo que son importantes, ¿vale? Yo me voy a focalizar solamente en lo que son los operadores críticos, porque en INCIBE, pues bueno, tocamos muchos palos, hacemos muchas cosas, tanto en el ámbito de menores como de ciudadanía, concienciación, impulso de la ciberseguridad como carrera profesional, incluso como lanzadera de empresas en ciberseguridad, pero centrándonos solamente en la cuestión de los operadores críticos, hay que tener en cuenta un punto importante. El primero de ellos es que los operadores críticos aquí en España, ¿vale?, están obligados a notificarnos los incidentes de ciberseguridad, ¿vale? Es decir, aquellos incidentes de ciberseguridad que sufran, que tengan una criticidad pues muy alta, crítica muy alta o alta, un impacto crítico muy alto y alto, y esta taxonomía, esta clasificación que estoy aquí mencionando, pues es en base a una taxonomía de incidentes y de una guía nacional que existe y que es pública y que es accesible a través del portal web del CER, si están interesados, ¿vale? Tienen esa obligación de notificarnos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros, como solemos comentarle muchas veces a los operadores, no se trata de la obligación en sí que tengan para notificarnos esos incidentes de ciberseguridad, sino luego el valor que nosotros le podemos aportar como CSIR nacional gubernamental aquí en España de referencia a ellos, porque la visión que tenemos a nivel nacional, el conocimiento que tenemos en función de los diferentes tipos de incidentes en los cuales colaboramos, ¿vale?, nos hacen ver que hay veces, por ejemplo, ante un incidente A, ¿vale?, que hemos visto que a lo mejor hay conexiones pues a Red Store o otra serie de cuestiones, si un operador sufre ese incidente A dentro de su ámbito, podemos darle esas recomendaciones que nosotros hemos visto en plan, oye, fíjate bien que puede ser que haya conexiones hacia esta página web o hacia este nodo Tor, donde, es decir, ese valor es el que nosotros nos gusta transmitir más allá de la obligación que tienen de notificarnos los incidentes. Entonces, como servicio, por así decirlo, podemos mencionar el de respuesta a incidentes de ciberseguridad, pero ojo, el operador, ¿vale?, tiene que tener, lógicamente, contratado su servicio de respuesta a incidentes de ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si un operador sufre un incidente, es la empresa de ciberseguridad, porque para eso hay un sector privado, quien está, digamos,
de la mano del operador resolviendo ese incidente de ciberseguridad. Y nosotros, como CSIR nacional de referencia, lo que hacemos es aportar valor o cuáles son las consideraciones que debe de tener en cuenta ese operador a la hora de gestionar ese tipo de incidente. ¿De acuerdo? Pero al final es el operador quien tiene que estar con la empresa de ciberseguridad. Y eso es un matiz muy, muy, muy importante. Porque al final nosotros somos una entidad pública, pero como entidad pública no podemos de ninguna manera pisar lo que hace el sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo, aparte del servicio de respuesta a incidentes, otros que voy a mencionar, digamos que son servicios que intentan complementar o impulsar de alguna manera lo que ya vienen haciendo el sector privado. Por ejemplo, otras de las cuestiones que nosotros hacemos es una detección proactiva de incidentes. Es decir, cuando ese operador crítico nos facilita cuáles son sus activos, ¿vale? Esto ya, digamos, todas estas cuestiones que voy a mencionar ahora ya no entran dentro de lo que es el ámbito de lo que está obligado el operador. El operador solamente está obligado a notificarnos incidentes a nosotros, a INCIBE, como CSIR de referencia. Pero si nosotros, por ejemplo, el operador nos dice cuáles son sus activos, cuáles son sus direcciones IP, cuáles son sus dominios, en base a información que nosotros tenemos, pues porque nos la facilitan los fabricantes por ser un CSIR nacional o porque nos lo facilitan otras organizaciones por ser un CSIR nacional, nosotros toda esa información la correlamos y cuando detectamos de que hay un potencial incidente o algo comprometido en uno de los activos de un operador, lo notificamos de manera proactiva al operador. ¿Vale? Que eso es muy importante. Ahí aportamos un gran valor en base un poco también a lo que nos ofrecen y a lo que nosotros detectamos, lógicamente, a través de nuestros propios sistemas. Luego, por otro lado, si un operador se encuentra ante una situación de crisis por un incidente de, pues a lo mejor de un alto impacto, lo que suele ocurrir en muchas ocasiones es que el operador se puede ver desbordado, ¿no? Incluso con las empresas de ciberseguridad que tenga. Es decir, imaginémonos que hay un operador que tiene un incidente y se encuentra en ese momento en la fase de contención del incidente, es decir, que el incidente no vaya más allá del ámbito en el que ha ocurrido, ¿no? Pero luego descubre pues, que ha descubierto cuál es el malware que ha podido desencadenar ese incidente. Lógicamente, el operador junto con su proveedor tienen que focalizarse en contener el incidente y recuperarse. Pero nosotros lo que intentamos es justamente reforzar en paralelo el papel del operador. Oye, pues tú no puedes analizar el malware, pero pásanoslo que nosotros lo vamos analizando en lo que tú con tu proveedor de ciberseguridad te encuentras en la fase de contención y de recuperación. ¿Vale? Y así nosotros digamos que vamos adelantándoles el trabajo que luego les puede aportar valor, ¿no? Incluso luego, que eso es muy importante y está relacionado con otras de las cosas que hacemos, es en la compartición de información sobre ciberamenazas. Es decir, nosotros a partir de los incidentes que nosotros detectamos o que incluso ha sufrido una organización y siempre y cuando con su autorización y permiso, hay una serie de indicadores de compromiso que, digamos, pueden de alguna manera ayudar a otras organizaciones, a otros operadores, no verse afectados por el mismo, ¿vale? Entonces, esa información lo hacemos a través de una herramienta que al final se conocen como MIS, ¿vale? Pero bueno, al final es un intercambio de amenazas, intercambio de información que proactivamente previene posibles incidentes que ya han sufrido otros. O por lo menos eso es lo que se intenta. Por lo menos eso es lo que se intenta. Luego también, pues bueno, también hacemos unas tareas de vigilancia, ¿no? De utilizando métodos OSINT, pues vemos si hay vulnerabilidades o cuál es su grado de exposición en Internet de ese operador y se le ofrece un informe. Luego, por supuesto, alerta temprana cuando detectamos algún tipo de vulnerabilidad especialmente crítica o alguna amenaza con un especial impacto, incluso en algún sector, tenemos un sistema que nos permite luego avisar a esos operadores de que, oye, ojo, cuidado, esto está ocurriendo en algunas organizaciones, por favor, pues eso, tener en cuenta esto y esto otro, ¿vale? Luego información y contenidos especializados que ofrecemos ahí también en paralelo en nuestro portal web de INCIBE. También ofrecemos, tenemos un kit de concienciación, ¿vale? Que luego las empresas despliegan a muchas ocasiones como un punto de inicio para concienciar a sus empleados. Pero este kit de concienciación lo que intenta ser es el elemento generador o impulsor de lo que luego pueden ser campañas de concienciación internas dentro de los empleados. Es decir, nuestro kit de concienciación lo que hace es ser un punto inicial,
¿vale? Ofreciendo diferentes contenidos que la empresa o el operador puede ofrecer internamente dentro de sus empleados, pero luego, lógicamente, esos son contenidos muy generales que pueden servir de inicio, pero luego ya apoyándose en el sector privado ya hacen sus propias campañas de concienciación. Al igual que hacemos el tema de los ciberejercicios, nosotros hacemos estos ciberejercicios que ya mencioné antes, o esos CTFs para entrenar a muchos operadores, pero luego ya, una vez que ya, digamos, no ha generado la necesidad, pero sí cuando le ven la utilidad de ese servicio, ya van al sector privado y ya se hacen sus propios ciberejercicios, sus propias situaciones de crisis. Y luego, pues, otras de las cuestiones también que hacemos, pues, es de la medición de la ciberresiliencia. Es un modelo que además es público y puede ser consultado en el portal web de INCIBECER, el de medición de ciberresiliencia, pero nosotros el valor que aportamos justamente es, en colaboración con la OCC y con la medición que hacemos de los diferentes operadores, pues lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, cuáles son mis notas, ¿no? Que muchas veces se entiende cuál es mi puntuación con respecto a mi sector. Y esto muchas veces suele ser un elemento de concienciación hacia la dirección o incluso de cara a pedir presupuesto, por así decirlo, decir, oye, mira, es que yo aquí estoy en un 3,5 y es que la media del sector en este punto pues está en un 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese 4? Pues mira, tengo que hacer esto, esto y esto, ¿vale? ¿Y esto cuánto cuesta? Pues tanto, pues venga, no vamos a ser nosotros menos que el resto del sector en esa medida de ciberresiliencia que está dentro del modelo que nosotros hemos desarrollado desde hace un tiempo y que nos está trayendo buenos resultados. Y bueno, esto sería un poco más o menos en líneas generales, muy en brocha gorda, pero sí que al menos los principales servicios que nosotros venimos ofreciendo en cuanto a servicios de valor hacia el operador, pero insisto, completando la oferta que ya ofrece el sector privado o incluso siendo ese elemento iniciador hacia algunos de los servicios que luego ya el propio operador, una vez que ya ve el valor que le va a aportar, ya va al propio sector privado a contratar los mismos. Muchísimas gracias y le damos el pase al senador Kenneth Pugh. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos la fábrica de leyes, por lo tanto tenemos que preocuparnos que nuestros productos permitan realmente proteger a las personas primero y a la infraestructura crítica después. Y por eso voy a partir desde el delito, cuando alguien comete un ataque, poder perseguirlo. Chile firmó en 2017 la Convención de Budapest, tratado internacional que permite perseguir el cibercrimen, y eso lo hemos transformado en la nueva ley de delitos informáticos, que está en su tercer trámite legislativo. Eso significa que le queda muy poco, solo una comisión mixta y va a ser ley. Aquí hemos tenido mucha ayuda de la fiscal jefe de cibercrimen de España, y la fiscal Elvira Tejada, que nos ha ayudado en la redacción y tipificar los delitos informáticos que son muy complejos. Hay algunos que incluso todavía no lo hemos podido definir bien. Hay ciertas áreas también de los investigadores de ciberseguridad hasta dónde pueden llegar. El profesor Xavier Bonner fue parte del panel de expertos que participó en la comisión de precisamente seguridad que veía este tema de la ley. Así que lo primero, una buena ley para perseguir el ciberdelito de forma transnacional. 60 países tienen este convenio y a través de la PDI podemos llegar y perseguir a estos delincuentes con evidencia concreta. Lo segundo, la protección de los datos personales. Si siempre se va a afectar en estos procesos datos que pueden tener estos sistemas de las personas. Y ahí está en trámite, el primer trámite legislativo, la nueva ley de protección de datos personales que crea la Agencia de Datos Personales. En España estuvimos con Jesús Ruiz, la agencia española de protección de datos es bastante avanzada, tiene mucha experiencia. Chile todavía no tiene una agencia de protección de datos personales. O sea, cuando hablamos de décadas de atraso, estamos en eso. Esa ley nos va a ayudar también a generar un mejor ambiente de cuidado. Lo tercero es una ley que llevo trabajando casi 2 años y que ingresó finalmente como una iniciativa del Ejecutivo, la ley que separa el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, de tal manera de poder tener ahora un Ministerio de Seguridad Pública especializado. Esa ley está en su primer trámite legislativo. El día miércoles ayer sesionó por primera vez la Comisión de Seguridad para ver cómo se va a organizar este Ministerio de Seguridad Pública. Y espero que podamos tener una oficina o un centro de protección de infraestructura crítica completo,
no solamente el tema de la protección de la infraestructura crítica de la información, lo físico, que es esencial, los planes que se hablaban. Hoy, por ejemplo, Carabineros, a través de OS10, es el que regula los sistemas de vigilancia y la vigilancia privada asociada a toda la infraestructura crítica. Y la PDI está viendo todos los temas de ciberseguridad. Por lo tanto, las dos policías juntas pueden perfectamente integrarse. Esa es la experiencia española. El CNPIC español que yo he visitado tiene 57 personas, bueno, 56, policías nacionales, equivalente a PDI, y guardias civiles, equivalente a carabineros. La mitad de ellos, ¿para qué? Para poder producir un balance de fuerza y así dar una solución integral a un problema que es nacional. Y por último, la ley que espero ingrese muy pronto, la ley que va a permitir crear el Sistema Nacional de Ciberseguridad, la ley de gobernanza que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo también tengo una reforma constitucional que está en su segundo trámite legislativo, que habla de la protección de la infraestructura crítica y de la creación de un estado de alerta, sin ser necesario cambiar las condiciones de las excepciones constitucionales, permitir a las Fuerzas Armadas que puedan anticiparse y proteger ciertos lugares ante eventos inesperados. Obviamente informados por la inteligencia, donde la contribución militar viene a reforzar todo lo que se hace. La defensa de la infraestructura crítica es en profundidad. La realizan primero las personas, los colaboradores, los trabajadores que están adentro, los vigilantes privados o las empresas subcontratadas, las policías, tanto la policía de carabineros como la policía de investigación y, si es necesario, las Fuerzas Armadas. Así de delicada es nuestra infraestructura crítica y por eso tenemos que tenerlas todas juntas. Y por último, lo que estamos ahora, el mes de octubre, la ley 21.113, motivar los ejercicios nacionales de ciberseguridad. Yo creo que esa es la parte pendiente y por eso un Instituto Nacional de Ciberseguridad en Valparaíso, que pueda dirigirlo, que yo espero que este año esté en la ley de presupuesto. Eso es lo que les podría comentar. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, senador. La verdad es que quiero indicar que usted no está mal acostumbrando a entregar muy buenas noticias. Francisco, ¿qué nos puedes contar en relación a lo que está haciendo tu organización respecto a la infraestructura crítica? Perfecto, Cristian. La verdad es que la pregunta nos viene como anillo al dedo porque la verdad es que nosotros, como Trend Micro, como fabricante de software de ciberseguridad, nos sentimos responsables por la ciberseguridad del mundo, ¿no? Y ya no solamente hablo de Chile, sino que hablo del mundo entero. Nosotros como empresa visionaria, que de hecho es una empresa de origen japonés que ya lleva más de 30 años en el mercado, hemos ido viendo la evolución dentro de la industria tecnológica y los desafíos que se han ido abordando en los diferentes entornos, ¿verdad? Y esa visión de justamente estar a la altura de cada uno de esos desafíos nos ha llevado a tomar decisiones importantes. Y pensando específicamente en lo que son infraestructuras críticas y lo que es el mundo de Operation Technology, el mundo OT, que también se ha hablado en este conversatorio, Trend Micro hizo una alianza con otra empresa que se llama Moxa, generando una línea de productos OT que se llama TX1 y que efectivamente está enfocada específicamente en los dolores que tenemos en el mundo industrial. Porque si bien es cierto, sabemos mucho de ciberseguridad, las soluciones orientadas al mundo TI, que es el mundo tradicional, no abordan la misma problemática que los entornos los entornos industriales. Porque en los entornos industriales lo que nosotros tenemos que primar siempre es la operación. Y primar la operación no es sencillo, porque dentro de esa operación hay muchos desafíos. Y hablando ya específicamente de tecnología, vayámonos, por ejemplo, al mundo del endpoint, de lo que son servidores, de lo que son estaciones de trabajo. En el entorno industrial muchas veces estas estaciones de trabajo son con sistemas operativos que están fuera de soporte, lo que llamamos el mundo legacy. ¿Y por qué motivo? Porque en el fondo corren aplicativos de algunos vendors orientados a la automatización, al mundo OT específicamente, para poder abordar esos controladores que tienen en los diferentes entornos. Y eso genera una problemática interesante, porque alguien por ahí decía, ¿cómo será posible que no parchemos o que no despleguemos los parches de seguridad? Y podría ser algo impensable, pero en el mundo industrial no es tan impensable, porque realmente hay una limitante y eso genera un desafío. No es tan fácil llegar a implementar un parche porque tenemos que probarlos primero. No puedo yo desplegar algo de una manera irresponsable para que de repente en la operación genere yo una disrupción y eso obviamente a mí me va a generar un dolor bastante grande, ¿no?
Entonces, pensando en eso, esta área de TX1 en Trend Micro se dedica exclusivamente a armar soluciones que respondan a esa problemática del mundo OT. Y hablamos desde el punto de vista del endpoint, cómo solventamos esa problemática con sistemas de lockdown, hablamos del mundo de la red. Tenemos redes en el mundo industrial que son sin segmentación, que en el fondo muchas veces están, digamos, casi como se generaron el primer día. Y eso también genera ese desafío, ¿no? Y también tenemos soluciones en esa área. Entonces, realmente, desde el punto de vista del software, de lo que es la creación de producto, nuestro desafío es grande. Estamos justamente en la vanguardia porque tenemos un área específica para eso. Trend Micro se caracteriza también por sus equipos de research. De hecho, la industria de ciberseguridad, su mayor valor tiene que ver con su research, con la investigación, con la capacidad de adelantarse a esas vulnerabilidades de día cero que se suele hablar. Y nosotros también somos líderes en eso. De hecho, Trend Micro lleva trabajando muchísimo tiempo, muchísimos años, con el Zero Day Initiative, que es una iniciativa que se tiene básicamente de captura de hackers, ¿verdad?, que se dedican a buscar vulnerabilidades para que justamente al traspasárnoslo podamos nosotros desarrollar las firmas, los parches, todo lo necesario para justamente abordar esas dificultades, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de fabricante, la verdad es que el desafío es grande, pero siempre hemos estado a la altura porque realmente somos una empresa con esa visión que va más allá de lo que está pasando hoy día, sino que nos fijamos un poco en lo que se va dando dentro de la industria. Y por eso que en el entorno de infraestructuras críticas es esencial que los fabricantes tengamos también esas áreas de desarrollo que cubren problemáticas diferentes al entorno tradicional tecnológico. Y creo que eso es un poco lo que hoy en día ofrecemos. Adicional a eso, la verdad es que tenemos diferentes iniciativas. Hoy en día, como Trend Micro, tenemos alianzas internacionales con la OEA, ¿verdad?, con la Organización para los Estados Americanos. De hecho, comentando un poquito también lo que decían de entrenar, nosotros organizamos todos los años el Cyber Women Challenge, que está orientado a posicionar a la mujer dentro de la industria de ciberseguridad. Y justamente a modo de juego, como un capture the flag, donde justamente se van enfrentando a una situación que podría ocurrir en un entorno real, para que vayan explorando cómo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, podemos abordar ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, tenemos esa alianza con la OEA. Aquí en Chile particularmente también establecimos una alianza con el CSIRT. Y la verdad es que nos tiene contentos el poder estar apoyando continuamente desde el punto de vista de fabricante este tipo de estrategias porque lo vemos realmente interesante y necesario. Entonces, yo creo que en el fondo es muy interesante que todos desde nuestra posición y desde nuestras compañías podamos ser un gran aporte en el mundo de las infraestructuras críticas. Y creo que Trend Micro hoy en día está muy a la altura. Y bueno, la verdad es que es un poco lo que me gustaría compartir desde lo que nosotros tenemos y desde nuestra visión dentro del mundo de ciberseguridad. Bueno, qué importante es tener la retroalimentación de otros países que sabemos que están mucho más avanzados que nosotros también en ciberseguridad. Por eso es muy importante. Agradecemos a nuestros panelistas, a quienes nos han entregado toda esta información tan importante. Por supuesto, estamos aprendiendo. Me imagino que también la gente en sus casas está muy atenta a todas estas personas que nos han entregado tanta información, Cristiano, ¿no? Daniela, me sumo a tus agradecimientos y en particular quiero destacar la colaboración del profesor Bonaire. Hemos trabajado durante estos últimos meses, sobre todo él ha puesto mucho esfuerzo y ha colaborado para que este seminario salga. Del mismo modo, Cristian Brick, que sé que está a través de las pantallas viéndonos, y también agradecer los gentiles mensajes del senador Kenneth Pugh en relación al seminario que se está realizando hoy día. Queda solamente invitarlos para hacer una pausa, tomarnos un café y continuar en unos breves minutos.